Pagaste sus cuentas durante años, pero no eres un hijo de verdad, solo tu hermano el futbolista. Merece la herencia, así que me fui años después. Cuando quebró volvieron suplicando, pero yo ya había. Siempre supe que no era el favorito desde que éramos niños, era obvio. Mi hermano menor Ryan era el hijo dorado, era de quien mi padre presumía, el que nunca hacía nada mal incluso cuando éramos pequeños. Estaba claro que Ryan tenía algo que yo nunca tuve, la admiración de nuestros padres, y todo empeoró cuando empezó a jugar al fútbol. Mi padre siempre había soñado con tener un atleta en la familia. Había jugado un poco en la secundaria antes de que una lesión lo dejara fuera y desde entonces convirtió en su misión de vida criar a una estrella del fútbol. Por eso cuando Ryan mostró interés en el deporte, mi padre puso todo en él: entrenadores, clases, equipo nuevo cada temporada. Mientras tanto yo era el que trabajaba después de la escuela para ayudar a pagar las cuentas. Nunca me quejé, hijos nunca pasaran por lo que yo pasé. Trabajé en 2 empleos, a veces en 3, para asegurarme de que tuviéramos lo que necesitábamos, y no solo nosotros. Cada mes enviaba dinero a mis padres cubriendo parte de su hipoteca, pagando sus compras. Nunca pedí nada a cambio, pero aún así me trataban como si no fuera nada. En las cenas familiares mi padre hablaba sin parar sobre la carrera de Ryan, aunque ni siquiera jugaba en un gran equipo, no importaba, era futbolista y eso lo hacía especial a los ojos de mi padre. Sus hijos iban a las mejores escuelas, tenían la mejor ropa y siempre recibían elogios. Mis hijos era como si no existiera. Una noche mi hija intentó contarle a mis padres sobre su victoria en una competencia académica. Había trabajado muy duro superando a cientos de niños y estaba radiante de orgullo, pero antes de que pudiera terminar su frase mi padre se giró hacia el hijo de Ren y le preguntó: ¿cómo va el fútbol? ¿Tienes algún partido importante pronto? Su alegría se desvaneció al instante. Vi cómo su rostro se apagó, cómo se recostó en su silla y no removió la comida en su plato en silencio, y algo dentro de mí se rompió. Había pasado años tratando de ganarme su respeto, sacrificando mi tiempo, mi dinero, mi energía. ¿Para qué me trataran como si fuera invisible, como si mis hijos no importaran? Y entonces mi abuelo, que había estado en silencio toda la noche, se inclinó hacia atrás y dijo las palabras que sellaron todo para mí. Mi legado, dijo girando su vaso de whisky, solo irá a la parte de la familia que lo merezca. Un apellido como el nuestro no debería desperdiciarse en un don nadie. Luego se giró hacia mí sonriendo de esa manera fría y despectiva: tú trabajas, claro, pero ¿de qué te recordará a la gente un empleo simple, una vida aburrida? Y entonces lo dijo: no mereces nuestro apellido. La mesa quedó en silencio. Sentí la mano de mi esposa ando la mía bajo la mesa. Miré a mis hijos, vi como el labio de mi hija temblaba, como mi hijo miraba fijamente su plato, demasiado herido para siquiera levantar la vista. Debería estar acostumbrado ya a ser ignorado, menospreciado, tratado como si solo fuera un trabajador y no un hijo. Pero cuando mi abuelo me miró a los ojos y me dijo que no era digno de nuestra familia, algo dentro de mí se quebró. Pero volvamos al principio, al lugar donde todo comenzó. Mientras Ryan entrenaba en el campo, yo descargaba cajas en Thompson Crossers después de la escuela sin permiso, para soñar, porque tenía que sobrevivir. Cuando crecí y conseguí un empleo estable, mis padres no me felicitaron, no me dijeron que estaban orgullosos, solo me veían como su red de seguridad. Cada aumento de sueldo que conseguían no era un motivo de celebración, solo una señal de que ahora podía enviarles más dinero. Eres nuestro hijo, decía mi madre, la familia se ayuda entre sí. Sonaba noble, excepto que la ayuda solo iba en una dirección: yo los mantenía a ellos. Cada mes enviaba dinero a
casa cubría cuentas, compraba alimentos, incluso sacaba a Ran de apuros cuando lo necesitaba. Nunca me dieron las gracias, solo lo esperaban. Ryan, por cierto, nunca realmente trabajó, jugaba en un club de fútbol de tercera categoría, Ojo Thunder, que apenas le pagaba lo suficiente para sobrevivir, pero para mi padre él era un héroe. Cuando Ran necesitó un coche nuevo, adivinen quién lo pagó. Yo. Cuando su esposa tuvo un bebé y necesitaron un apartamento más grande, ¿quién cubrió parte del alquiler? Yo. Seguía diciéndome a mí mismo que lo hacía por la familia, pero la verdad era que solo me estaban usando. Lo peor eran las cenas familiares. Mi abuelo siempre hablaba del legado de nuestra familia y de cómo solo los que lo merecían heredaran algo. Se giraba hacia los hijos de Ran y decía: estos son verdaderos nietos, están en las mejores escuelas, tienen un gran futuro y mis hijos nunca los mencionaba. Una noche mi hija, radiante de orgullo, anunció su victoria en una competencia académica. Pero antes de que pudiera terminar, mi padre apartó la mirada y le preguntó al hijo de Ran: ¿cómo va el fútbol? ¿Tienes algún partido importante? Pronto la luz en los ojos de mi hija se apagó y guardó silencio. Apreté la mandíbula y no dije nada. Hacía mucho que había aceptado que nunca sería suficiente para ellos, pero verlos ignorar a mis hijos, eso era diferente. Y entonces la gota que colmó el vaso. Mi abuelo giró su vaso de whisky con una sonrisa burlona. El apellido de la familia pertenece a quienes lo engrandecen, no a quienes desperdician su vida. Luego me miró directamente y añadió: trabajas, claro, pero ¿de qué te recordará la gente? Un trabajo simple, una vida aburrida. No dejarás ninguna huella en este mundo. Y entonces las palabras finales que me empujaron al límite: no mereces nuestro apellido. La mesa quedó en un silencio absoluto. Miré a mis padres y lo peor, no dijeron nada en mi defensa. Esa noche apenas dormí, me quedé acostado mirando el techo con las palabras de mi abuelo repitiéndose en mi cabeza una y otra vez: no mereces nuestro apellido. No era solo lo que había dicho, era el hecho de que nadie en la mesa me había defendido, ni mi madre ni mi padre, ni siquiera mi hermano, después de todo lo que había hecho por ellos, años de sacrificios. Tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Para qué? Para ser ignorado, para ser usado. Había pasado toda mi vida trabajando, sacrificando la palabra de aprecio, ni un solo momento de reconocimiento. Ni siquiera me respetaban lo suficiente como para fingir que les importaba. Pensé en mis hijos, en cómo mi hija había estado tan orgullosa de compartir su logro solo para ser ignorada, como si fuera invisible. Pensé en mi hijo, que apenas hablaba en las reuniones familiares porque sabía que nadie lo escucharía. No solo me faltaban el respeto a mí, también estaban despreciando a mis hijos, y ya no iba a permitirlo. A la mañana siguiente tomé una decisión: no les enviaría ni $1 más durante años. Los había ayudado sin dudarlo, pagué las compras de mis padres, cubrí sus facturas e incluso le di dinero a Ran cada vez que lo necesitó, pero ya no más. No se los dije de inmediato, quería que lo sintieran. Al principio ni siquiera lo notaron. Pasó el primer mes sin que nadie comentara nada. Supuse que pensaban que lo había olvidado o que enviaría el doble la próxima vez. Entonces empezaron las llamadas telefónicas. La primera fue de mi madre. Hola cariño, dijo con una voz dulcemente exagerada, demasiado dulce. Creo que hubo un error en el banco, no recibimos tu depósito este mes. Respiré hondo. No hubo ningún error mamá, ya no voy a enviar dinero. Silencio, luego una risa forzada. Oh vamos, no digas tonterías, en esta familia todos nos ayudamos. No mamá, dije con firmeza, yo los ayudo a ustedes, ninguno de ustedes me ha ayudado jamás. Su voz se volvió fría al instante. Esto es por lo que dijo tu abuelo. No seas tan sensible, sabes cómo es de otra época. No me importa, respondí. Ustedes se quedaron callados, no intentaron defenderme, ni siquiera lo intentaron. Bufó con
Fastidio, así que nos estás castigando reteniendo el dinero. Qué infantil, solté una risa seca sin humor. No estoy castigando a nadie, solo estoy cansado de ser usado. Intentó decir algo más, pero colgué antes de que pudiera hacerlo. 2 días después llamó mi padre. Él no perdió el tiempo fingiendo ser amable. Basta con esta tontería, envía el dinero, lo necesitamos, no me importa lo que necesiten, respondí con calma. Resuélvalo, resopló incrédulo. Te criamos, te cuidamos, y así es como nos lo pagas. Ustedes no me criaron, repliquen, yo me crié. Solo un silencio pesado, luego con un tono cortante y mordaz dijo: nos fallaste. Sonreí. Bien, eso significa que por primera vez en mi vida estoy haciendo algo bien, y colgué de nuevo. Luego llamó Ran. Ya lo esperaba. A diferencia de mis padres, él no era del tipo que gritaba, era más manipulador, siempre el encantador, siempre el hijo dorado. Sabía exactamente qué palabras usar para conseguir lo que quería. Hey hermano, dijo con tono casual, como si no hubiéramos pasado un mes sin hablar. Escuché sobre todo este asunto del dinero, no dije nada. Esperé a que llegara al punto. Mira, lo entiendo, continuó, estás molesto, pero no puedes simplemente cortar a mamá y papá, así están pasando dificultades. Casi me reí. Dificultades, mamá acaba de subir fotos de un fin de semana en un spa, papá acaba de comprarse un barco nuevo para pescar. Ryan vaciló. Bueno, sí, pero ya sabes, te necesitan, y siendo sincero, yo también he estado pasando por un mal momento económicamente. Ahí estaba, y eso es mi problema. Porque pregunté. Vamos hermano, suspiró, somos familia, se supone que debemos apoyarnos. Así dije, alguna vez me apoyaste tú a mí. Silencio. Hablo en serio, Ryan, dime una sola vez en la que me hayas respaldado, una sola vez en la que me hayas ayudado, una sola vez en la que hayas hecho un sacrificio por mí como los que yo he hecho por ti. No tuvo respuesta. Sí dije eso, pensé, está siendo egoísta, soltó con irritación, su tono cambiando de amistoso a molesto. No respondí con calma, fui desinteresado durante años, ahora simplemente terminé bien, dijo, su voz volviéndose fría. ¿Quieres actuar así? No esperes ser invitado a los eventos familiares nunca más. Solté una risa seca. Ryan, seamos honestos, en primer lugar nunca fui realmente invitado, y con eso terminé la llamada. Las siguientes semanas fueron inquietantemente silenciosas. Nada de llamadas, nada de chantaje emocional, nada de falsas cortesías. Esperaba que intentaran más, que siguieran presionándolo. Pensé que habían renunciado. Me equivoqué. Una noche mi esposa y yo estábamos cenando cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi primo hermano. ¿Has visto el chat familiar? Fruncí el ceño y lo abrí. Lo primero que vi fue un largo mensaje de mi padre enviado a toda la familia. Ida, nos rompe el corazón decir que nuestro hijo mayor nos ha dado la espalda después de todo lo que hemos hecho por él. Ha abandonado a su familia negándose a ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Lo creamos con amor, y así es como nos lo paga. Una verdadera decepción. Somos afortunados de tener a Ran, quien entiende el verdadero valor de la familia, pero en cuanto a nuestro otro hijo, él ya no es parte de esta familia. Mis manos en puños estaban tratando de avergonzarme. Querían poner a toda la familia en mi contra, hacerme parecer el villano. Respiré hondo tratando de mantenerme calmado. Mi esposa tomó mi mano y la apretó suavemente. No dejes que te afecte, exhaló lentamente. Quieren una reacción, no la van a tener. Apagué mi teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Que hablen, que difundan sus mentiras. Ya no me importaba, por fin era libre. Al principio pensé que el silencio significaba que habían aceptado su derrota, que tal vez, solo tal vez, finalmente habían entendido que ya no era su cajero automático. Me equivoqué. Todo comenzó con cosas pequeñas. Mi padre dejó de reconocerme en las reuniones familiares. Si estábamos en la misma habitación, hablaba con todos.
Excepto conmigo, mi madre, siempre la reina de las indirectas pasivo-agresivas, empezó a publicar mensajes dramáticos en internet sobre lo difícil que es cuando tu propio hijo te da la espalda. Ryan, por supuesto, seguía interpretando el papel del hijo dorado, llamaba a mis padres todos los días, publicaba fotos ayudando a papá con cosas en la casa, llevando a mamá a almorzar, todo lo que yo había hecho durante años sin recibir ni un simple gracias, y luego un día mi abuelo F.O. con acento agudo. En el momento en que recibí la noticia supe lo que vendría después. El funeral fue un evento majestuoso, exactamente como le hubiera gustado a él. Toda la familia extendida estaba allí, parientes a los que no veía en años, amigos de la familia, incluso algunas personas de su época de negocios. Me mantuve al margen, no estaba ahí para causar una escena, no estaba ahí para reavivar relaciones, solo quería presentarme y marcharme, pero mi familia tenía otros planes. Después del servicio, cuando todos se reunieron en la casa de mis padres, se me acercó con una sonrisa engreída, así que dijo girando su vaso: supongo que ya te enteraste del testamento. No lo había hecho, no lo necesitaba, ya sabía lo que venía. Déjame adivinar, dije manteniendo mi tono neutral. El abuelo te dejó todo a ti. Ryan sonrió con suficiencia. No todo, mamá y papá también reciben una buena parte. Tú ni un centavo, asentí como era de esperarse. ¿Ni siquiera estás molesto?, preguntó claramente esperando una reacción. Me encogí de hombros. ¿Por qué habría de estarlo? Nunca quise su dinero y era la verdad. Lo que dolía no era la herencia, era el principio, era la confirmación final de que a los ojos de mi familia nunca había sido suficiente. Estaba a punto de irme cuando mi madre llamó desde el otro lado de la habitación: espera, antes de que te vayas tenemos que hablar. Solté un suspiro, pero me giré sobre que ella intercambió una mirada con mi padre. Él no parecía complacido, pero asintió para que continuara. Creemos que es momento de dejar el pasado atrás, dijo juntando las manos como si estuviera haciendo un gran gesto de reconciliación. Empecemos de nuevo como familia. La miré esperando la trampa, porque siempre había una trampa. Ryan carraspeó: papá y yo estuvimos hablando, y creemos que deberías reconsiderar todo este asunto de cortarnos de tu vida. Ahí estaba reconsiderar, pregunté inclinando la cabeza. Mi padre finalmente habló: mira, tu hermano ha estado haciendo grandes cosas por la familia, pero los tiempos son difíciles. Tienes un trabajo estable, un buen salario, es hora de que vuelvas a ayudarme. Reí justo en sus caras, todos se quedaron rígidos. ¿De verdad creen que soy tan estúpido?, dije negando con la cabeza. El abuelo no me deja nada, ustedes me cortan de sus vidas durante meses y de repente debo dar un paso al frente. Mi madre suspiró como si la que estuviera sufriendo aquí fuera ella. No estamos diciendo que lo hagas todo, solo que ayudes un poco. La familia debe apoyarse. Crucé los brazos. Ran ayudó cuando yo estaba pasando dificultades. Silencio. ¿Alguno de ustedes lo hizo más? Silencio. Eso pensé, dije, así que aquí tienen mi respuesta. No, ni un centavo, ni un favor, nada. Mi padre apretó la mandíbula. Te criamos, te cuidamos, tú me criaste. Solté una risa amarga. No, tú criaste a Ran. Yo solo estaba ahí, y sabes que está bien, sobreviví sin tu ayuda antes, pero ustedes no van a sobrevivir sin la mía. Me giré para irme. Ryan se interpuso en mi camino. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó. Su voz ya no sonaba arrogante, sino frustrada. ¿Vas a alejarte de tu propia familia por dinero? Lo miré a los ojos. No, Ran, tú te alejaste de mí hace mucho tiempo, yo solo estoy aceptándolo finalmente, y entonces me fui para siempre. Las siguientes semanas las llamadas llegaron primero de mi madre, luego de mi padre, después de Ran. Las ignoré, todas intentaron de todo, culpa, enojo, incluso súplicas, pero yo ya había tomado mi decisión. Un día recibí un mensaje de Ran: Ryan, ¿de verdad vas a
Dejar que mamá y papá sufran, yo no están sufriendo, solo están enojados porque ya no los mantengo. Ryan está siendo egoísta, yo por primera vez en mi vida sí, y se siente increíble, nunca volví a saber de él y eso fue todo. Por primera vez en mi vida era verdaderamente libre, sin más obligaciones. Sin más culpa, sin ser el que siempre debía dar, sin recibir nada a cambio, no me desheredaron, me liberé. Había pasado un año desde que me alejé a LP, se sintió extraño, como si estuviera esperando que algo sucediera, que en cualquier momento cayera otro golpe después de tantos años siendo la persona de la que todos dependían. El silencio se sentía antinatural, no estaba acostumbrado a que me dejaran en paz, pero luego poco a poco empecé a notar los cambios. Por primera vez mi sueldo era mío, ya no drenaba mi cuenta cada mes para cubrir las cuentas de mis padres, para financiar el estilo de vida para asegurarme de que todos estuvieran bien excepto yo. Por primera vez mi hogar se sentía en paz. Mi esposa y yo empezamos a pasar tiempo de verdad juntos sin que yo estuviera constantemente atrapado en los dramas familiares. Mis hijos florecieron. Mi hija ya no dudaba antes de hablar, mi hijo ya no se quedaba en silencio esperando ser ignorado. Finalmente éramos una familia de verdad, y yo finalmente era libre. Entonces una tarde mi teléfono vibró, eché un vistazo a la pantalla, número desconocido, casi lo ignoré, pero algo en mí dudó contra mi mejor juicio. Deslicé en el mensaje: Ryan, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero pensé que debería saberlo. Papá está enfermo, es grave. Me quedé mirando las palabras por un largo rato, esperaba sentir algo, culpa, tristeza, enojo. En cambio no sentí nada, porque la verdad era que ya había llorado la pérdida de mi padre, no en su muerte sino en su vida. Había llorado por el padre que deseaba haber tenido, el que me hubiera amado, el que me hubiera respetado, el que me hubiera visto como más que una billetera, pero ese padre nunca existió. El hombre que me crió me dejó claro una y otra vez que yo nunca fui su prioridad, que yo nunca fui alguien a quien admirar o respetara, y ahora que estaba muriendo se suponía que debía correr de regreso. ¿Para qué me despreciara una última vez? Unos días después, Ryan llamó, dejé que fuera a buzón de voz, me dejó un mensaje corto y seco: quiere verte. Eso fue todo, sin disculpas, sin reconocimiento de la forma en que me habían tratado, solo una expectativa, porque en sus mentes, sin importar cuán lejos me hubiera ido, siempre volvería cuando me llamaran. Borré el mensaje, no respondí, y la vida siguió adelante. Unos meses después mi padre falleció. No fui al funeral. Algunas personas dirían que fui despiadado por eso, tal vez lo fui, o tal vez simplemente había aprendido a ponerme en primer lugar. Por primera vez no estaba pensando en lo que se esperaba de mí, en lo que debía hacer para mantener la paz. Estaba pensando en mi familia, en mi bienestar. En todos los años que había pasado, por última vez, Ryan, ni siquiera apareciste. Eres realmente egoísta. Yo aprendí de los mejores después de eso lo que es un número, y eso fue todo. El capítulo final, el último hilo suelto, cortado. Pensé que sentiría remordimiento, que me cuestionaría a mí mismo, pero no fue así. Si acaso me sentí más ligero, como si finalmente me hubiera deshecho del último peso de mi pasado, del último lazo con una familia que nunca fue realmente mía. Mi familia no eran ellos, era mi esposa, eran mis hijos, las personas que realmente me amaban, y nunca los haría sentir como me hicieron sentir a mí. Nunca permitiría que mi hija se sintiera invisible, nunca dejaría que mi hijo sintiera que era una segunda opción. Nunca les haría creer que tenían que ganarse mi amor, porque eso es lo que significa una verdadera familia. Y por primera vez en mi vida, finalmente tenía una